Y a las 11 de la mañana 45 minutos saludo al senador Alejandro Carlos Chacón para hablar de la noticia política del momento. Esa alternativa de proyecto que presentó en las últimas horas su partido, el Partido Liberal, como alternativa, ya nos dirá él, a la consulta popular del gobierno, que tiene dos puntos muy importantes para reivindicar, para dignificar los derechos laborales en Colombia. Senador, bienvenido a Noticias Caracol en vivo. María Camila, un abrazo, gracias por la invitación. Bueno, empecemos, senador, entonces respondiendo esa pregunta. ¿Esto es una alternativa a la consulta popular del gobierno? Bueno, yo creo que hay que apartarnos de la política mezquina, aún de la consulta, del proyecto, además que tenía 80 artículos. Estos son dos artículos esenciales en los que todos podemos ponernos de acuerdo para recuperar y reivindicar a los trabajadores en algo que han perdido a través del tiempo, que se tuvieron hace más de 50 años y que hoy que defendemos la dignidad laboral no lo tienen. Y no fue fue por un propósito loable cuando se hizo, pensando que podía recuperar más de 1 millón de empleos. Y creemos que en ese cuatrenio sí se recuperaron empleos, pero no como consecuencia de quitarle las horas extra a los trabajadores o reducirle el ingreso por el trabajo de dominicales y festivos. Entonces esto lo que hace es sencillo, es práctico. Independientemente de la posición política, creo que en esto ponemos de acuerdo. A las 7 de la mañana inicia la jornada nocturna y termine a las 6 de la mañana y que podamos pagarle el 100% de su trabajo, del sueldo de ese domingo y festivo y reivindicar a los trabajadores. Yo creo que es hora de ponernos de acuerdo y hemos sido constructores de eso. El Partido Liberal siempre ha sido un defensor de los trabajadores. Las luchas históricas de los reconocimientos que hoy tienen son del Partido Liberal y el Partido Liberal no puede ser ajeno a eso. Por eso unos congresistas hemos radicado este proyecto para convocar a los demás partidos, todos los partidos, incluido el pacto histórico, a ver que lo acompañemos, a ver cuál no estaría de acuerdo y en eso yo creo que podemos coincidir todos. Exacto, es que esos puntos que usted menciona, los dos puntos de su proyecto, estaban en la reforma laboral. ¿Por qué cree usted, senador, que esta podría ser una alternativa después de que al proyecto le fue tan mal y terminó hundido en el Senado? El proyecto tenía 80 artículos con grandes diferencias entre unas cosas y otras, con discusiones y lo que hacía era fortalecer la informalidad, no la formalidad, que se podían perder empleos. Había una gran discusión entre las diferentes visiones políticas, empresariales, económicas sobre la repercusión que podía tener esa reforma, porque eran 80 artículos, que eran 79 con la vigencia, un articulado muy extenso. Pero realmente cuando usted oye hablar a todos, siempre hablaban y estar de acuerdo en dos artículos, en devolverle el horario nocturno que no debiera ser ni a las 10 ni a las 9 de la noche, sino de 6, en este decimos que a las 7 de la noche, y inicia a pagársele las horas extras a las personas. Antes iniciaba a pagársele horas extras de distinto horario a partir de las 9, que es lo que está vigente, y el hecho de que hoy se le pague el 75% más de lo que gana en el día, solo el 75% de lo que gana un día normal en los domingos y festivos y es solamente devolverle el 100% que lo hacía hace 50 años. Entonces, si la disculpa es reivindicar los derechos laborales en eso, el pacto histórico, los liberales, los conservadores, la U, el centro democrático, yo creo que en esto podemos estar de acuerdo. Y aquí veremos quiénes deben defender los trabajadores o quién lo que quieren hacer es política. Yo creo que esto podemos hacer convocar a todo el país a ponernos de acuerdo en esto, a ayudar a los trabajadores y dejar de un lado la política y la mezquindad en este ejercicio de ayudar a la clase trabajadora de este país. Senador, ¿cuál es el plan político además de buscar consenso? ¿Se radicó esta ley como ley ordinaria o estatutaria? Es decir, ¿entra por la Comisión Séptima del Senado o por la primera? Ya se radicó, ella entraría a la séptima. Entiendo que hay más proyectos. Lo que pasa es que empiezan con diferentes temas y la discusión y la complejidad entre unas cosas y otras. En estos dos puntos, yo creo que todos los partidos políticos estamos de acuerdo y es lo que buscamos. Ahora, ¿quién lo hace? Por supuesto, congresistas del Partido Liberal, basado en su historia. No es justo que no estemos donde debemos estar y es al lado de los trabajadores y la reivindicación de los derechos. Los derechos laborales son progresivos, no pueden desmejorarse. Y la excusa que hubo, además en el fallo, cuando se demandó la norma del 2022,
fue precisamente con el argumento de que podía generar empleo. Sí generaron empleos en ese cuatrenio, pero realmente no fue como consecuencia de estas medidas de reducir las horas extras y reducir el pago de los dominicales y los festivos. Fue otras medidas que se tomaron al sector empresarial para poder tener empleo, generación de empleo. No fue como consecuencia de este motivo. Por lo tanto, yo creo que se perdió vigencia. Podemos recuperarle en el Congreso de la República nuevamente esos derechos que fue el Congreso el que los restringió, siendo el trabajo y los derechos progresivos. Y en ese entendido, yo creo que perdió vigencia además el fallo de la Corte Constitucional en ese sentido. Entonces, ponernos de acuerdo en lo fundamental, que es recuperar esos derechos de los trabajadores, es algo, María Camila, que sin distinción, sin política, porque Sí. ahora empezarán que unos y otros, que es por la consulta. No, hombre, pónganse de acuerdo. ¿Por qué no podemos, si el pacto estaba en lo mismo, hacerlo? Entonces ahora no está porque es que está en la consulta. Y los del centro o los del otro lado porque es que había otros artículos que eran más importantes. ¿Por qué no sacamos lo que quieren los trabajadores? O lo que quieren es hacer politiquería de un lado y del otro. Sí, señor. Es el senador Alejandro Carlos Chacón, promotor principal, junto al Partido Liberal, de este nuevo proyecto que busca reivindicar los derechos de los trabajadores en Colombia. Gracias, senador, por atendernos. Gracias, María Camila. Ponernos de acuerdo es posible. Buscar acuerdos, dice el senador Chacón. Vamos a ver si hay posibilidad de eso con otro actor fundamental sobre este tema, y es la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, y para eso saludo a esta hora su presidente, Fabio Arias. Presidente Arias, bienvenido a Noticias Caracol en vivo. Buenos días para usted, María Camila, y toda la audiencia de Caracol. Bueno, presidente, se lo pregunto de entrada y así a palo seco, ¿le gusta o no le gusta este proyecto del Partido Liberal? No me gusta, no nos gusta. Primero, según la declaración que acaba de hacer el doctor César Gaviria, director de ese partido, ¿sí? La propuesta que hacen los liberales es para que no haya consulta popular. Entonces no nos gusta eso porque nos parece muy oportunista, ¿sí? Es decir, ahora se les ocurrió que una mini reforma resuelve todas las aspiraciones de los trabajadores. Por eso no nos gusta. Y segundo, hombre, si el Partido Liberal estaba tan de acuerdo con la reforma laboral, inclusive con esos puntos, ¿por qué el señor Pinto de ese partido en la Comisión Séptima votó hundir la reforma? Entonces, ¿cómo así que la bancada está toda de acuerdo, pero uno de sus miembros no está de acuerdo y nunca le dijeron nada a este señor? Eso es muy oportunista del Partido Liberal, lo debemos decir con todas las palabras. Entonces, no puede ser que ahora que estamos montados ya en la consulta popular, obviamente que nosotros vamos a hacer la consulta por el sí, entonces ahora se monta esta estrategia del Partido Liberal, del señor César Gaviria, para hundir la posibilidad de que los otros aspectos de la reforma laboral, muy importante para los trabajadores, se llama una mini reforma porque eso es una mini reforma. ¿Y dónde está el contrato laboral de aprendizaje para la juventud trabajadora? ¿El Partido Liberal no le importan todos los jóvenes? No, yo creo que bueno, y la estabilidad laboral, y la precarización laboral, y la formalización laboral. ¿Dónde quedan todos esos temas que son muy importantes para nosotros? Entonces nosotros lo que vemos es que es una actitud del Partido Liberal, ahora sí de toda la bancada. No les pareció cuando tenía que votar en la Comisión Séptima y dejar por debajo toda la reforma laboral, por lo menos el grueso de ella, y adicionalmente hundir la consulta popular. No nos gusta esa acción del Partido Liberal, nos parece oportunista. Si estaban de acuerdo con eso y querían negociar y concertar más la reforma, tenían que haberlo hecho antes. Presidente, pero déjeme hacerle dos preguntas sobre eso que usted me acaba de decir. La primera, ¿por qué no respaldar un proyecto que tiene las bases, la almendra del asunto de la reforma laboral, y después se mira el resto, teniendo en cuenta que este sí podría tener éxito en el Senado? No, al contrario. Y entonces quiero decirle, hay más opciones, estas no son las únicas. Por eso le digo yo que desafortunadamente lo que propone el Partido Liberal es buscar cómo hundir la reforma laboral. Hay una solicitud al Senado de la República
para que establezca otra modalidad para que la reforma laboral no se hunda, y es pasarla a otra comisión. Nos parecería que eso sí sería un tema muy importante del Senado de la República, aceptar la impugnación que se hace y que la pasen a otra comisión y discutamos en toda la reforma laboral, pero toda, no estos dos pedacitos. ¿Por qué no proponen eso? Sí, pero mire lo que usted me está diciendo, que va al punto que resaltan muchos congresistas en el Senado y en la Cámara, y es el siguiente. La totalidad de la reforma laboral, los más de 80 artículos, tenían unas líneas rojas que no le gustaban a muchos partidos. ¿Por qué no empezar entonces a hacerlo por pedacitos? Y si este proyecto logra un gran consenso, ¿por qué no respaldarlo si en últimas ustedes defienden estos dos puntos? El del pago de las horas extras a partir de las 7 de la noche y también, o pueden debatir incluso que sea a las 6, y el pago de dominicales y festivos en un 100%. Porque hemos dicho, las posibilidades que tenemos nosotros de una reforma laboral amplia, ¿sí? No nos la pueden reducir solamente a 2 puntos ahora, que como evidentemente el gobierno los ha puesto a la defensiva con la consulta popular y se quiere consultar a nosotros, y nos van a consultar es sobre toda la reforma, no sobre 2 puntos no más. Por eso le digo, hay otras opciones. ¿Por qué no miramos entonces la opción de revivir en otra comisión toda la reforma? Porque solamente están buscando hundir la consulta popular. Y nosotros decimos, si va a haber un acuerdo aquí, tiene que ser sobre toda la reforma. No puede ser solamente los pedacitos que son los únicos que le interesan a ellos para esconder la posibilidad de la reforma laboral. Entonces nosotros seguimos pidiendo de que haya acuerdo, pero sobre todo el conjunto de la reforma. Recuerde usted, María Camila, que ya nos habían bajado todos los derechos efectivos, todos. Es decir, ya era ahí sí como se dice, la reforma laboral que hundieron ya era una mini reforma, de tal manera que ahora la van a volver es una micro reformita. No, tampoco. Es decir, los trabajadores aspiramos a tener otra concepción. Y no es cierto que el Partido Liberal siempre haya estado de parte de los trabajadores. Porque yo vuelvo y pregunto, ¿por qué el señor Pinto hundió, que es del Partido Liberal, donde yo sepa? ¿Y por qué la bancada nunca le dijo nada a este señor? Si fuera verdaderamente que el Partido Liberal en su conjunto está con los trabajadores, no hubiera permitido que el señor Pinto hubiera hundido la reforma laboral. Presidente, hablando de la consulta, estamos hablando con Fabio Arias, presidente de la CUT. Le quiero preguntar, ¿no sería mejor ahorrarle esa plata al Estado, los 800.000 millones de pesos que cuesta la consulta, y que esto se resuelva en el legislativo? Otra forma de evitarnos esa plata es que haya acuerdo y acepten la impugnación y nuevamente la discutan en otra comisión. Mire que hay formas de ahorrárnosla. La única forma de ahorrárnosla no es que nos aprueben una microreforma. No, hay otras modalidades. Y debieron de haber pensado Presidente, en eso. o sea, lo interrumpo para preguntarle, o sea, ¿ustedes sí están de acuerdo en renunciar a la consulta si la reforma laboral o los puntos de la reforma cogen otro camino en el Congreso? En su conjunto sí, de manera consensuada sí, por supuesto que sí, nosotros no somos irracionales, ¿sí? Pero si ellos nos hunden la reforma y no les gusta la participación ciudadana, les gusta es la dictadura, porque eso es lo que queda claro, ¿sí? ¿Por qué no aprobarla entonces? ¿Por qué ahora sí se ponen a pensar en que pueden, ahí sí como se dice, darnos un contentillo? No, no se trata de contentillos. Frente a la consulta popular que tiene todos los puntos de la reforma, nosotros estaríamos de acuerdo, pero solo a condición de que sea sobre toda la reforma, no sobre un pedacito nomás que obviamente no satisface todas las aspiraciones. Es que aquí hay temas muy delicados, lo de la juventud trabajadora, el contrato laboral de aprendizaje, lo de la estabilidad laboral, lo de la precarización por las vías de la subcontratación, los contratos del sector rural. Es decir, son cosas muy importantes que ellos no nos pueden despachar solamente para hundir la consulta popular, este bomboncito, pues, que es lo que queda como en el escenario, queda en el ambiente.
démosle un contentillo. No. Pero es que, y me gusta el nombre que usted le da, porque ese bomboncito y esa partecita chiquitica que usted describe, que es nada más y nada menos que el pago de horas extra y el pago total de festivos y dominicales, es lo que más quiere la gente. Entonces le planteo este panorama. ¿Qué pasa si la reforma empieza su trámite? Y como muy seguramente va a pasar, pasa la Comisión Séptima del Senado, la plenaria, incluso en la séptima de Cámara y llega a su punto final. ¿Ustedes se opondrían a aprobar esto que los colombianos quieren a todas luces? Por eso es que se lo van a preguntar también en la consulta. María Camila, el tema va a ser cuál va a ser la posición del Senado sobre la consulta popular que ponga a consideración el gobierno. Porque puede pasar esto. Entonces, usted me dice, no, esos dos punticos sí van a pasar, entonces presentamos nosotros la consulta popular. El Congreso dice no, y lo dice en un mes, no tiene que tener toda la tramitología del proyecto de ley. Entonces dicen no, y después nos hunden también los dos articulitos. Hombre, no jueguen con la gente, eso no se hace, eso no es... Mejor dicho, no estamos hablando de un juego realmente significativo e importante en la cual tengamos certezas. Entonces no hay certeza sobre, ni siquiera hay certeza sobre otros puntos. Pues es el presidente de la CUT, Fabio Arias, hablando de esta iniciativa que nace en el Congreso para reemplazar, sí, en cierto modo, como él lo dice, la consulta popular y la reforma laboral que se hundió en el Congreso. Presidente Arias, gracias por estar con nosotros. A usted, María Camila, muy amable. Saludos a toda su audiencia.